Muy buenas noches a todos, bienvenidos una semana más al 40 por 20. Hoy tenemos un programa algo especial, nos combinaremos con el de fútbol para hablar de ambos deportes, pero comentaros primero que en la presentación estoy yo, no os asustéis, Francho vendrá en unos minutos, estará aquí con todos nosotros. Y si os parece ya, vamos a empezar comentando lo que hacía Guanapix a la 10 en estos playoffs de ascenso a Primera División con Rafa Beltrán. Muy buenas noches. Buenas noches, Alex, y buenas noches, amigos. Buenas noches. No sé si había que meter a alguien más. Sí, a Héctor, A, que a Héctor metemos también. ahora. Buenas noches, Héctor. Tanto. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Llevo la memoria de pieza a todos lados, no me la quito. Pues eso, comentar un poco lo que hacía Wanapix, que dejaba muy buenas sensaciones, ¿no? Para esta última ronda de playoff a ascenso a primera, en un partido bastante complicado en casa, bastante complicado fuera de casa, los dos. Se conseguía la victoria en la prórroga, el de casa ya lo comentábamos. En este segundo partido, ¿no? El que daba opción a Móstoles a empatar la eliminatoria, no pudo ser, lo intentaron también los madrileños, pero un gran equipo, ¿no? Que supo sufrir hasta el final lo que venía siendo Guanapix en estas últimas jornadas, durante toda la liga, demostró que tiene el nivel para estar donde está y habrá que ver, ¿no? Lo que ocurre en esa última ronda. Bueno, la verdad es que partido tremendamente vibrante e intenso el que se disputó el sábado pasado en Villafontana, ahora de Babanguán. Partido muy duro y, como bien has dicho, los dos partidos han llegado a la prórroga. Es el segundo contra el quinto, pero se han clasificado. Ha habido prórroga en los dos partidos, ¿no? El partido pues empezaba el otro día comenzaba con ocasiones para ambos equipos y bueno, pues al final la portería, el marcador no se movía. Tuvo la suerte el Guanapix a la 10 de ponerse por delante con una contra que finalizaba Mateus Lustosa y con ese resultado de 0-1 se llegaba al descanso. Tras el paso por los vestuarios, la verdad es que el partido se puso todavía más intenso, mucho más enérgico por parte de los dos equipos, con mucha más energía, y llegaba a empatar en una jugada de córner en el minuto 10 de la segunda parte a Aarón Chamorro, el mejor del equipo de Móstoles, un golazo, y ponía el empate a 1. 2 minutos después, Raúl López ponía de nuevo por delante al equipo de Jorge Palos, ponía el 1-2, no se rendía el equipo madrileño y gracias al apoyo y el empuje de la afición conseguía empatar a 2 y con ese resultado se llegaba a la prórroga y en ese momento, a partir de ese momento, pues Guanapix a la 10, en la prórroga apostó por el 5-4, una decisión valiente pero que salió muy bien y Miguel Laoz ponía en la primera parte de la prórroga, ponía el 2-3 y casi un minuto después volvía de nuevo Miguel Laoz con una definición perfecta de una contra, que recuperando una pelota ponía el 2-4, un resultado que mantendría el equipo de Jorge Palos, el equipo de Guanapix a la 10, que se llevaba la victoria por ese 2-4. No sé cómo Tú, verás tú cómo lo está haciendo Wanapix, mejor dicho, en estos playoffs. Si crees que tiene posibilidades para derrotar a Pinatar en esa última fase, que no sé si lo habíamos comentado, pero Pinatar, como hemos visto, iba a ser el rival de Wanapix en la última ronda. Sí, yo creo que si algo tenía que no temer, ¿no? El conjunto de Jorge Palos en esta primera eliminatoria era pues el hecho de intentar no llegar a ese tercer partido, ¿no? Por mucho que fuera en casa, pues creo que hubiera sido no un palo psicológico, porque al final, pues bueno, al final pues ganas en casa, pierdes fuera y luego tienes ese tercera opción. Pero bueno, sí que estuve viendo el partido por televisión y me dio la sensación de que el conjunto de Jorge Palos quizás ha recuperado esa cierta seguridad, esa cierta confianza que había perdido en las últimas jornadas de la liga regular, que fue lo que le privó del ascenso directo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ahora sí que ya es a dos, tres partidos, ¿no? Tienes la primera división a alcance de la mano. Y creo que si hubiéramos tenido que firmar, ¿no? Creo que nadie hubiéramos puesto encima de la mesa el nombre de Pinatar, ¿no? En esta última ronda por ascender a primera división. Eso no quita que no va a ser la Cenicienta ni la niña bonita, ¿no? Al final los dos quieren ascender, tienen plantillas para ello, lo han demostrado durante toda la temporada porque tanto los partidos con Entre Ríos como con Guanapix, sobre todo en su casa, se ha visto que les ha costado mucho ganar tanto a Entre Ríos como
como a Sala 10 y bueno, veremos a ver qué partido hay el domingo, ¿no? Creo pues que otra semana más vuelvo a hacer ese llamamiento a la afición, ahora sí que sí porque estamos a un paso y el equipo lo tiene que notar, ¿no? Que el siglo XXI está con ellos. Yo, en Rafa, si quieres. principio, comentar que, bueno, el partido va a ser, no es un rival fácil, está con la flechita hacia arriba, quiero decir, Pinatar es un equipo que viene de menos a más en la competición, que le ha ido muy bien este rush final de la temporada, es un equipo con experiencia, no va a ser nada fácil para el equipo de Jorge Palos. El partido se disputa este sábado a a las 20 horas aquí en el pabellón siglo XXI. El segundo partido se jugaría ahí en San Pedro de Pinatar el día 20 y si hubiera un tercer partido se jugaría el martes 23, aquí esperemos que no, se tenga que disputar también en el siglo XXI. San Pedro de Pinatar, lo que es el Zambú Pinatar es un equipo con experiencia, con buenos jugadores. A mí hay un jugador que me gusta mucho, que es Juanpi. Luego hay un jugador distinto, que ya lo veréis, es un jugador que parece más mayor de lo que es Nano, que es así calvo y tal, que tiene muy poquitos años, 24, y es un jugador muy distinto, que no se ve mucho en la competición, es un jugador de 1 contra 1, muy habilidoso, muy habilidoso, muy distinto, y luego, bueno, está Cobarro, que es el máximo goleador, que tiene 29 goles, que, bueno, la verdad es que la plantilla es una plantilla importante, ¿eh? No es una plantilla que puede estar a la altura de Guanapix a la 10 y de algunos equipos en primera división, ¿eh? Yo es lo que quería comentar también. Los resultados, el primero puede ser incluso hasta engañoso, ¿no? Porque creo que si no me equivoco se ponen 6-1, 5-1 en algún momento de partido. Y pues lógicamente yo vi trozo de ese partido y me he visto también ambos resúmenes de los dos encuentros que estaban por redes y no me parece ni mucho menos un rival asequible. O sea, va a ser un rival muy complicado para Wanapix porque como habéis dicho los dos, viene de una muy buena dinámica, viene de dar la sorpresa, entre comillas, por cómo empezó la temporada, ¿no? Creo que perdió además en casa contra Wanapix en esa segunda jornada, que a Wanapix le vino muy bien. Y creo que puede ser la misma dinámica. Creo que, como ha comentado Héctor, le ha venido muy bien a Wanapix cambiar esa dinámica de final de temporada. Yo creo que ahí puede estar el cambio, ¿no? Entre lo que vimos en las últimas jornadas a lo que se ve, a lo que queremos que se vea este fin de semana en el siglo XXI. ¿Tú, Héctor, cómo lo ves? Sí, yo creo que además, independientemente de lo que he dicho antes, ¿no? Que creo que el equipo está todavía más suelto, creo que ahora es cuando sí que tiene que dar ese pasito al frente, ¿no? Y ese pasito hacia adelante por el hecho de que, bueno, al final te has quedado a un punto de ascender directo y eso al final, pues creo que ya no sirve, ¿no? Esa excusa de decir, es que te has quedado a un punto y lo hemos tenido ahí, es que ahora eso no te puede servir, es que ahora tienes que ganar dos partidos como sea, olvidarte ya de todo lo que ha pasado atrás, estás a 120 minutos 80 minutos de la primera división o a una liga entera de poder tener ese reto de volver a ascender. Entonces creo que hay que elegir, ¿no? esa vía más corta que durante la temporada pues ha sido la más larga, ¿no? Porque al final creo que un mes de más de competición no le viene bien a nadie, más con estas calores se hace precipitado el verano con 30 y tantos grados y bueno, para entrenar y para llevar el día a día pues tampoco es bueno, ¿no? Para los jugadores, pero bueno, se tienen que adaptar a esto y como digo, ¿no? Pues a dos partidos de ello y tienen que demostrar que de verdad ha sido un equipo competitivo durante toda la temporada en estos dos partidos. Y a mí me da mucho más miedo el segundo partido allí porque es un equipo que además lo hemos hablado durante toda la temporada, que Pinatar es un equipo muy solvente en su casa, un equipo que juega muy bien en casa y tiene muy bien cogida la medida a su pabellón, que además está arropado con su afición y bueno, pues la verdad que no hay que temer, pero sí que es verdad que sí que hay que tener respeto, ¿no? Porque como hemos dicho, no es el favorito, pero te puede pasar factura ese hándicap para ellos. Como bien estabas diciendo ahora, era un dato que teníamos aquí, ahora Héctor, de los 57 puntos que ha obtenido este año Zambu Pinatar, ha obtenido 37 en casa y 20 fuera. Es decir, ha ganado mucho más en casa que fuera. Luego, hablabas antes del calor y también creo que puede influir, sobre todo en el partido de allí en Pinatar. Allí mucho calor.
se puede pagar también, no estamos acostumbrados a una pista tan pequeña, donde hace verdadero calor. Y bueno, en estas competiciones, en estas eliminatorias, todo influye, ¿no? También destacar que hay 2 jugadores ex de Guanapix a la 10 en el Zambú Pinatar. Está Pablo Ibarra, que estuvo el año de segunda división y que ayuda a extender al equipo, el uruguayo, que me parece un muy buen jugador. Y luego está también Jorge Espín, que estuvo en nuestro programa el año pasado, que también estaba aquí en el Guanapix a la 10 y que este año está despuntando en el equipo murciano, que lleva 15 goles y que bueno, que está... A lo mejor el año pasado estuvo aquí un poco más oculto, no saco a lo mejor la mejor versión de él, pero allí está demostrando que es un jugador que es válido para la segunda división y para algún equipo de primera división también sería válido Jorge Espín. Jugadores de calidad, ¿no? Los que se han repasado y que lógicamente no le van a poner las cosas ni mucho menos fácil al conjunto de Jorge Palos, que tiene la opción de ascendernos este fin de semana. Si el siguiente en Murcia, en San Pedro del Pinatar, perdón, en San Pedro del Pinatar, donde como bien habéis comentado ambos, es una pista pequeña que arropa mucho a la afición y va a haber que jugar también con eso en contra, pero yo creo que se le puede sacar partida en casa e intentar irte con buen resultado a ese segundo partido para llevarte esa confianza, ¿no? Que te pueda hacer ganar ese segundo partido y no tener que irte a un tercero que seguramente para el espectador sería muy, muy bonito, ¿no? Tener un tercer partido de playoff, pero Jorge Palos no pensará lo mismo y si os parece, si no tenéis nada más que comentar, pasamos ya con lo que está ocurriendo ahora en la primera división masculina del fútbol sala español. Pues sí, la verdad es que podemos hablar ya de un finalista ya en la primera división. El Fútbol Club Barcelona está viendo legafao, por lo menos. Yo creo que ha llegado, por lo menos se ha clasificado para Champions, porque siempre digo que es el de momento, como bien dices. Se ha clasificado para la final, ya está clasificado para Champions y ha vencido en 2 partidos a Movistar Inter. En el primer partido ganaba 4-3 en el Palau, en el segundo partido ayer llegaba a la prórroga y se llevaba la victoria por 5-6. Yo creo que el Fútbol Barcelona superior tiene una plantilla mucho más amplia y Movistar Inter iba más ajustado de plantilla y bueno, pues al final también, pues si su máximo goleador no estaba tampoco y el Fútbol Barcelona, pues Pito estaba on fire porque la verdad es que estuvo ayer sensacional, pues el Fútbol Barcelona es para mí el favorito, ¿no? Y se llevó pues eso, la clasificación para la final, a una final que estuve repasando que de las últimas 7 ligas, 4 las ha ganado el Fútbol Barcelona, una Inter Movistar y 2 el Jimby Cartagena. Y bueno, pues ahora se está jugando el segundo partido de la otra eliminatoria entre el Pozo y Palma Futsal. Vencía el Pozo el primer partido por 4-1 y en el segundo partido pues están ahora en juego, todavía no ha terminado y va ganando Palma Futsal 6-4, con lo cual forzaría el tercer partido que se disputaría el viernes y bueno, pues eliminatoria empatada y que se jugaría en Murcia. Veremos a ver quién es el que se clasifica y bueno, pues a ver cómo queda esa final, que se ve muy atractiva, la verdad. Comentar que yo creo que el partido ha finalizado nada hace unos minutos, Sí. porque pone en juego en Federación, pero la última actualización es hace 10 minutos y es minuto 39, así que imagino que el partido habrá acabado sin muchas más sorpresas. Ha finalizado ya, lo que pasa es que ahora y como lo dices, he estado viendo un rato. Palma se mete, los amigos de Palma se meten en la pelea, como diría Francho, y yo creo que vamos a tener una lucha muy bonita por entrar en esa final, 2 equipos que tienen muchas ganas. Yo creo que Palma está ansioso, ¿no? Ya que este año no ha podido conseguir lo que es su competición, está ansioso, ¿no? De intentar conseguir su primer título aquí en España, lo que yo creo que nos alegraría a todos, ¿no? Saber que el equipo que rinde también fuera también lo hace dentro y también da espectáculo, pero por parte del Pozo, ¿no? Sería muy importante también ver que el Pozo vuelve a estar ahí arriba compitiendo con los mejores. Pues es que el Pozo, la última liga que ganó, he estado repasándolo, en el año 2009-2010. No conocía el dato, pero sabía que iba a ir por ahí, pero es duro. El Pozo un equipo de Murcia, como el Pozo. Exacto. Una institución como la que lleva más de 15 años sin ganar una liga el Pozo, cuidado, Pero hay otro dato que es todavía más grave, y cuando me lo contaron, yo creo que en el deporte mundial no hay un dato así, que es que de las últimas 13 finales que han jugado Fútbol Club Barcelona y el Pozo de Murcia, en las 13 ha ganado el Fútbol Club Barcelona.
Claro, ahí damos a entender, ¿no?, que ha habido Que muchos años donde Pozo se ha clasificado a esa final, pero al Exacto. final el Fútbol Club Barcelona, sobre todo en esos Es años, ¿no?, de que 2015, 2016, es que hay que brutal. recordar, igual que Inter, ¿no?, que creo que ha ganado una, ¿no?, que es lo que has comentado, Es, de los es- últimos es 7 que años. de los últimos 7 años ha ganado una, porque las otras 4 las ha ganado el Fútbol Club Barcelona y las otras 2 el GB Cartagena en los últimos 2 años. Pero lo brutal, lo espectacular, es que el Pozo de Murcia ha jugado 13 finales con el Barcelona, ha perdido en Champions, en Copa del El Rey, Madrid. exacto, en Copa de España, en Liga, 13 finales. Yo creo que es el dato más increíble que he visto en el No, deporte mundial. sin duda, Y sin yo duda. creo que eso también marca un poquito también al Pozo, pero que yo este año le veo distinto. Este año le veo con posibilidades de llegar a la final, de llegar a la Champions y luego a ver, luego a competir con el Fútbol Club Barcelona. Si ganan, ¿podremos tener aquí al campeón de liga o Yo Adri? creo que podemos tener aquí, y si no tenemos a campeón de liga al Pozo, si ya no hemos terminado nuestro programa, a lo mejor hemos terminado ya porque ya hemos acabado, pues sería factible, yo pienso, conseguir a alguien del Fútbol Club Barcelona también. Sería top. Ya bombazo, acabas de soltar Sí, bombazo, sí, yo creo que podríamos optar a eso. También podríamos lucharlo, sí. Lo que pasa es que me hubiera gustado, y esto yo creo que eso lo digo muchas veces, me hubiera gustado que hubiera sido el Movistar Inter, ¿no? Porque al final sabéis que es un equipo que me gusta, que me parece, pues la historia viva del fútbol sala, y desgraciadamente en los últimos años no está ganando todo lo que tiene que ganar, ¿no? Está en una De época un hecho, poco más eso, el pero bueno, propio Movistar ha decidido no continuar, ¿no? Ahora, y sí. además vi la publicación el otro día de Inter, el nuevo Mm, nombre, pero ahora sí. no caigo, pero Es, también es, es Inter GP Financial. JP es una de Financial, las, como quieras o decirlo. sea, de las consecuencias, ¿no?, Ostras, que ha así traído se llama esa un campo de campaña primera deportiva. división. El del Cádiz. Es verdad. El del Cádiz. Es el mismo sponsor, es una agencia financiera. Y bueno, pues ha invertido porque los fichajes que Movistar Inter está intentando, y la verdad es que yo creo que son bastante buenos y de nuevo hay dinero en las arcas. No lo sé. Este año ha tenido la plantilla un poco corta y yo creo que eso lo ha penalizado mucho, aunque esos 9 o 10 jugadores, 9 jugadores yo creo que eran de calidad, pero le faltaba un poquito ese 10, 11, 12, 13 jugadores que tiene el Fútbol Barcelona, que eso se nota, ¿eh? Se nota con la cantidad de partidos, se nota mucho. Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, damos ya la bienvenida a Franchi, que coja aquí Eso es. coja los Que mandos co del programa Eso de cara es, al eso es. público. Buenas noches, Ahí le tenemos. compañeros. Ya Buenas noches, Francho. os he estado oyendo mientras me preparaba ya para la incorporación. Muy bien. Bueno, pues pasamos al Bueno, fútbol, ¿no? sí, señor, y vamos a ir intercalando, me han dicho. Hoy es algo novedoso. Bueno, Claro, exacto es. Muy bien. Todo sea por nuestros seguidores. Un abrazo a los Eso dos, es. luego os Un veo. abrazo, abrazo. Francho, Hasta hasta ahora. luego. Luego. Bueno, pues como bien me decían mis compañeros, vamos con la tercera federación. Cartela, no habrá cartela, hay cartela. Menos mal. Así ya me voy aclarando un poquito. El fin de semana pasado, domingo, a las 8 de la tarde, se disputaba la final autonómica de nuestra tercera federación. Llegaban dos equipos, como bien sabéis, que se conocían a la perfección y la verdad es que el partido dio para mucho. ¿O no es así, Laura Ferrer? A ver qué me dicen. Espera. Pues ya os digo, mientras entra Laura, vamos adelantando. Fue un partido intenso. Ahora sí, Laura. Sí, hola, ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues lo que comentaba, ¿no? En la entradilla, que dos equipos que se conocían a la perfección y dos equipos que, pese al resultado, lo dieron todo en el campo y pudo el Monzón incluso hasta dar una sorpresa con 9 integrantes en la plantilla. Pues así es, lo primero, buenas noches. Desde luego que ha sido una eliminatoria muy intensa, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. Y como bien comentabas, pues fíjate, de nuevo dos expulsiones, las dos expulsiones cayeron del lado del conjunto montisonense y al final es verdad que el Atlético Monzón se llevaba el partido. Si hubiese sido un partido de liga, pues se hubiese llevado los 3 puntos,
pero en esta ocasión pues no fue suficiente, porque hay que recordar que en el partido de ida el Cuarte vencía por 0-2 en el Isidro Calderón y al final, bueno, pues todo pudo pasar, como digo, muy intenso, los dos, bueno, pues hasta el final luchando a tope por esa clasificación y al final, pues felicitar también al Atlético Monzón, pues desde luego por la temporada y porque lo ha peleado hasta el final y lo ha luchado, y al Club Deportivo Cuarte porque tiene la oportunidad y tenemos la oportunidad de tener de nuevo un equipo en segunda red si es capaz de doblegar al Club Deportivo Badajoz, un equipo histórico que bien es cierto que aunque data sus inicios desde 1905, bueno, pues también desapareció como tal en el 2012, acabó refundado y ahora es, bueno, pues un nuevo Club Deportivo Badajoz que juega en el nuevo Vivero, un campo para 14.175 espectadores. Y que va a haber un gran ambiente porque se están vendiendo, llevan buen ritmo las entradas para este próximo domingo 14 a las 19:30 que se juega ese partido y bueno, pues un desplazamiento desde luego bastante incómodo hasta Badajoz. Veremos a ver lo que ocurre. Desde luego que va a haber un gran ambiente. Hay un dato pues curioso, ¿no? Bueno, hay que recordar que ha militado en el grupo 14º de tercera división, de tercera red también, 18 equipos, que ha quedado segundo en la tabla, con 23 partidos ganados, 5 empatados y 6 derrotas, que ha quedado igual, ha sido el golaveras, 71 puntos como el Don Benito, que ha sido el que quedó campeón y ha ascendido ya de categoría directamente. Eliminó al Moralo en la primera eliminatoria 0-0 y 0-2 que vencía. Y un dato curioso, que es uno de los jugadores que además ha renovado, que es Alex Alegría, que pasó por el Real Zaragoza, en su momento el delantero que ha marcado 12 goles esta temporada. Sí, señor. Uno de un ex conocido de nuestro fútbol, el fútbol aragonés, en otras categorías superiores en este caso, que se ha unido al proyecto del Club Deportivo Badajoz. Tenemos que indicar que ha perdido bueno, pues ese aura de victorias el Club Deportivo Cuarte después de haber hecho una absoluta machada durante toda esta temporada, ¿no? Con ese 0-1 en el Lobo. Y como tú bien dices, pues bueno, un partido muy intenso, un partido que la verdad es que arropló a muchísima gente, sobre todo del Atlético Monzón, que visitaron pues la Villa de Cuarte. Y bueno, pues un partido que yo creo que le va a servir al Cuarte pues como auténtica prueba de fuego ante, como tú dices, un histórico que puede ser venido a menos, pero al fin y al cabo un histórico y en un marco incomparable, ¿no? Para poderse jugar ese ascenso a la segunda federación. Sí, totalmente. Como digo, el nuevo Vivero, o sea, un campo histórico. Yo recuerdo que el Real Zaragoza llegó a jugar ahí en segunda división. Creo que la temporada con Paco Flores que se ascendía, el Badajoz estaba en segunda división. Incluso alguna eliminatoria de Copa, hablo así a bote pronto y de memoria, ¿no? Pero bueno, pues es lo que ha pasado con muchos equipos históricos, con muchos clubes históricos, mejor dicho, que por diversas circunstancias, por malas gestiones, porque también, bueno, pues ya sabemos lo que pasa, que ante los débiles pues es más fácil descender y administrativamente pues a este tipo de clubes es mucho más fácil en cuestión de cuentas y demás, y que, como digo, bueno, pues llegó a refundarse en el 2012 y con las miras puestas también ellos de lograr ese ascenso que lo están persiguiendo. Pues si te parece, le vamos a preguntar al hombre que va a ocupar una de las porterías en ese nuevo Vivero, que nosotros que el portero del Cuarte y el Zamora de tercera esta temporada que nosotros... 12 goles ha encajado solo. Pablo Hernández, buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Decía Laura, 12 goles ha encajado solo. ¿No te da vértigo, Pablo? No, la verdad que no, es algo, pues no sé, algo anecdótico y muy bonito que hemos podido conseguir con todo el equipo y pues la verdad pues que un logro más. Buenas noches, Pablo. Como digo, bueno, enhorabuena por ese Zamora, porque no es nada fácil y además estar durante muchísimos minutos. Ya perdí la cuenta porque al principio decíamos cada partido, pues ya van otros 90 más. Han sido muchas jornadas en las que la portería estaba a cero.
Sí, creo que fueron 1021 minutos a principio de temporada. Y sí, la verdad que ya te digo, creo que es todo gracias al equipo que sin ellos pues obviamente no sería posible de tener personalidad con el balón y de generar ocasiones en altas zonas del campo, pues perder ahí y que el equipo contrario tenga 80 metros hasta mi portería, pues gracias a ello yo creo que esa era un poco la clave de todo. Pablo, habéis venido de una fase final dura, complicada, con el Caspe, pues bueno, sufristeis también para pasar con el Atlético Monzón en su casa, pues bueno, después de toda la trifulca y todo lo que queráis, ese 0-2, pero luego os esperabais el partido que os ibais o que os encontrasteis en el Lobo, en el Municipal de Cuarte. A ver, el otro día yo creo que es el peor partido que hacemos este año. Eh, no creo que fuera que pensábamos que ya lo teníamos hecho, porque durante toda la semana, tanto cuerpo técnico como jugadores, teníamos muy claro que todavía no estaba hecho, pero no nos salieron las cosas. La primera parte estuvimos muy mal, no encontrábamos, pues eso, el hombre libre, no, nos costaba mucho generar ocasiones, no éramos nosotros, por decirlo así. Luego la segunda parte yo creo que estuvimos un poco mejor, quizás nos faltó, pues eso, los últimos 20 metros, pues tener un poco más de calma y quizás de llevar un poco más el balón de lado a lado para finalizar alguna ocasión con más claridad. Pero ya te digo, si podíamos perder un partido esta temporada era ese, se dio así, no, pues eso, nos lo podíamos permitir perder y ya pues resetear la cabeza y preparando pues esta final. Oye, Pablo, centrándonos de nuevo en lo que decías, ¿no? Del éxito de esta temporada, en el que lógicamente es de equipo, es para lograr objetivos hay que hacer bloque, hay que hacer equipo, pero qué importancia, yo creo que es muy importante, le das a ese entendimiento con todos los compañeros, por supuesto, pero sobre todo con la defensa, de saber en cada momento colocar a los compañeros, saber dónde están, el dialogar, el hablar con ellos. Eres también un portero que me imagino que hay que hablar con los tuyos. Sí, la verdad bueno, si alguna vez si me habéis visto, me veis no cayendo el partido, pues yo creo que es básico en un portero pues estar hablando todo el rato, estar colocando a tus jugadores cuando cualquier delantero hace cualquier desmarque. El otro día, por ejemplo, Bernardez y Moja pues se movían mucho. El caso de Youssef estos días o contra el Casper Rotellar o Iñaki Santiago son jugadores que se mueven mucho, pues es clave estar encima de mis jugadores, pues porque yo lo veo todo mejor desde atrás. Ellos pueden tener alguna dificultad más y pues toda ayuda es buena. Y pues con esa defensa pues es todo un poco más fácil porque ya te digo, tres jugadores ya llevan ahí bastantes años. Pues el cuarto sería Vera, un poco de esos cuatro que han jugado más durante todo este año y que han jugado más el tramo final y se conocen muy bien también. Eso pues lo hace todo un poco más fácil. Claro. Pablo, os toca o nos ha tocado en el Buena Liza el grupo extremeño. Y bueno, pues es un histórico, aunque haya refundación y todo lo que queramos, pero al final tú ves Club Deportivo Badajoz y los que ya tenemos, los que ya pintamos canas, pues nos acordamos de ese Badajoz, pues como decía Laura, ¿no? Que ha jugado con el Real Zaragoza, un equipo, pues bueno, con mucha historia y mucha tradición detrás. Y luego el escenario, Nuevo Vivero, un campazo que caben, bueno, pues no te Sí, va a sí, igual sí. caben, 14.000, igual caben, 14.175. caben 3 veces o 4 veces lo que cabe en el Lobo, ¿no? En el Municipal de Cuarte. Sí, o más, o más. 14.000, ¿Cómo? Francho. 14.000, pues fíjate. ¿Cómo afrontáis esto? Pues yo creo que con la máxima ilusión, porque creo que es algo, yo por lo menos nunca he vivido algo así hasta el momento y pues creo que es una experiencia muy bonita para vivir y que igual no volvemos a vivir algo así en nuestras vidas y por eso creo que es algo que tenemos que aprovecharlo muy bien porque yo desde pequeño
he soñado con jugar partidos así o más grandes y creo que pues que tener esta oportunidad y desaprovecharla sería un gran error. Y ya te digo, yo creo que lo más bonito es disfrutarlo y seguro que si lo disfrutamos como equipo las cosas nos saldrán bien porque cuando hemos disfrutado todos juntos nos ha ido todo muy bien. Me imagino que esta semana, bueno, pues aparte de preparar el partido, de recabar información de cómo juega este Club Deportivo Badajoz, decíamos al principio, bueno, que tiene su máximo referente arriba que es Alex Alegría, que también comentábamos que había pasado por el Real Zaragoza en su momento, que acababa de renovar, pero ellos también se tienen que preocupar de vosotros, ¿no? Pues eso, por esos números de que van a tenerlo y complicado y muy difícil el haceros gol y hacer un buen resultado para el partido de vuelta. Por lo tanto, ellos también tienen que tener esa premisa, ¿no? De que va a ser complicado y difícil también para ellos. Sí, a ver, pues eso, hoy nos han estado hablando un poco de ellos, mañana veremos un poco más análisis y eso sí, ellos pues obviamente como nosotros también habrán preparado el partido, obviamente habrán visto partidos, habrán visto cómo jugamos, sabrán de lo que queremos proponer y cómo pueden hacernos daño al igual que lo hemos visto nosotros y pues yo creo que va a ser un partido bastante igualado por lo que nos han estado contando cómo juegan y que no son un equipo que se encierre, que somos yo creo que dos equipos alegres que nos gusta proponer a los dos. Yo creo que será un partido bonito para el espectador, ojalá sea más bonito para nosotros y eso. ¿Vais con mentalidad de saber que tenéis la vuelta en casa? O sea, ¿lo planteáis a 2 partidos o qué os dice el míster? Sí, a ver, es algo que también hay que tener en cuenta, que pues obviamente si vamos 0-0 en el minuto 80 no nos vamos a volver locos, pero también planteábamos eso en Monzón, sabíamos que era una eliminatoria de 180 minutos y las cosas se dieron muy bien, supimos sufrir bien la primera parte y la segunda parte pues la verdad que jugamos muy bien y creo que es algo que nos puede pasar allí. Yo creo que si proponemos nuestro juego y tenemos personalidad como hemos tenido la mayoría de los partidos, creo que nos puede salir un partido bastante bueno y eso, sacar un buen resultado de allí pues para aquí en casa acabar ascendiendo. Decíamos, Pablo, que desde luego el desplazamiento no es nada cómodo, ¿no? El hecho de viajar hasta Badajoz y me imagino que se habrá planteado, bueno, pues viajar con la más tranquilidad posible, hacer noche, estar descansados y, bueno, pues porque el partido es el sábado, no, el Domingo. el Domingo domingo a las por la tarde, 7:30, además, bastante 19, tarde. Tarde. 19:30, que me imagino eso que tendréis habréis empezado a hacer un desplazamiento cómodo para poder descansar allí, pernoctar, vamos, en una palabra. Sí, hacemos noche allí el sábado, salimos eso, pues por la mañana aquí en Cuarte y eso creo que es algo clave porque jugamos Claro. a las 7:30 de la tarde, es que creo que dan 37 grados, antes no se puede y sí, a ver, la verdad que para todo el equipo creo que es algo básico hacer noche allí, descansar allí tranquilamente, aunque pues eso, tengas viaje de 9 horas, pero ya duermes allí tranquilamente al día siguiente, pues haces una activación en condiciones, estás allí y pues eso, te comes, te echas la siesta tranquilamente y ya luego vas al estadio. Pues Pablo Hernández, que vuestra suerte sea la nuestra, sea la del fútbol aragonés. Creo que el Cuarte ya se merece un ascenso, lo tuvisteis prácticamente rozando con la yema de los dedos frente a aquel conjunto del Laredo cántabro. Sí, cántabro. Todavía nos acordamos, todavía tenemos en la retina ese penalti dudoso, ese gol anulado, bueno, que os voy a contar, ¿no? Que los que tenemos memoria nos acordamos y creo que el fútbol le debe algo al Club Deportivo Cuarte y ojalá pues sea en esta eliminatoria tan chula y tan bonita que vais a vivir ahí en el Nuevo Vivero. Que dales un abrazo a toda la expedición y que el domingo seremos un cuarterano más. Vale, perfecto, de vuestra parte. Venga, pues muy buen Un viaje y abrazo. mucha suerte, Pablo. Vale, venga, Que adiós. vaya bueno. Hasta luego.
Bueno, Aurica, pues Ya que está. la semana que viene tendremos invitados sorpresa, ¿eh? Del otro lado. Sí, Ahí es lo lógico, ¿no? dejamos. Vamos a ver lo que pasa. Ya sabes que en estas eliminatorias, bueno, pues lo importante que te va a decir un entrenador es no procurar no encajar, sobre todo fuera de casa, para venir con al menos un resultado para competir y que esto es una lotería, no hay más que ver los playoffs ahora de segunda, que al final, pues sí, que se compite mucho. Ayer, por ejemplo, pues oye, pues daba pena, es verdad, al Club Deportivo Castellón, que ha hecho una gran temporada y que por ahí más de los dedos se demarchó, ¿no? Esa clasificación o jugar la prórroga en ese caso. Pero que esto es así, pero desde luego que el Club Deportivo Cuarte tiene muchas posibilidades. Ojalá sea así y ojalá la semana que viene podamos hablar de una victoria del Club Deportivo Cuarte y de cómo afrontan ese partido de vuelta en el Lobo, en el Municipal. Un abrazo, Laurica. Perfecto, un abrazo a todos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora pasamos del verde al 40x20. Fútbol, futsal femenino. Cuando quieras. Estaba esperando yo la cartelera. Hoy ya sabéis que vamos a tener aquí una mezcla extraña. Don Carlos Perena, ¿Qué ¿cómo anda tal usted? estamos? Buenas noches. He tenido días mejores, pero bueno. Hay mucho conflicto Eso creo que lo laboral. podemos decir todos. Hay mucho conflicto laboral últimamente que requiere Ah, de mis servicios. Pero bueno, bueno, pero más vale que sobre que no que falte la faena. hostias, vaya por Aunque ahora. estas cosas, pues para otros no es agradable, Los la verdad. despidos no son agradables para nadie, ya te lo digo. Pero bueno, que es lo que tenemos. Como Pues sí. tenemos alguna alegría, que fíjate, la semana pasada hablábamos abiertamente de lo difícil que iba a ser esa eliminatoria, ¿no? Para nuestro equipo, para el Intersala, Guanapís, Aldelis. Y tú decías, cabeza, paciencia, tener sobre todo los nervios muy templados y llegar vivas al final. Pues macho, ni que nos hubieran visto, que nos consta que nos ven. Pues sí, sí. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo este fin de semana me fui a Madrid, nos tuvimos que ir a Madrid todo el fin de semana. A ver al papá. Y me fastidió porque no pude ver el partido y no pude seguirlo. O sea, yo lo vi después. Y claro, yo cuando salgo de donde estaba, ya puedo coger el teléfono y veo 8-2 y digo, hostia, ¿Qué ha qué pasado aquí? locura ha sido esta. Me alegré muchísimo y dije, joder, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, que claro, me meto en el acta y digo, hostia, macho. Qué locura, qué locura. Sí, pues ya lo hablamos, que esperábamos que ese partido de ida fuera algo anecdótico, o que fuera un toque de atención, o que había sido un mal día para el equipo. Y bueno, a ver, 8-2, que tampoco, o sea, tenían enfrente a Sego Sala que lo puso difícil y llevó el partido a la prórroga, ¿no? Pero vamos, eh, se vio un equipo totalmente distinto al de la ida, un equipo que quiso llevarse la eliminatoria y se la llevó. Comentaremos, ¿no?, de qué manera se lo lleva, que también me alegré muchísimo. Y bueno, pues me consta porque he hablado con varias jugadoras de que pues, acabaron fundidas, pero bueno, que ese calor de la grada, ¿no?, porque estaba la granja llena, pues que habían empujado al equipo, ¿no? Y es lo que hablamos también la semana pasada, que la afición tenía que ser ese sexto jugador, ¿no?, que estuviera dentro en la pista. Y es lo que hizo. Hablando con Marta García, la capitana del equipo, me decía, dice, ostras, si hubieras estado, Carlos, dice, fue una auténtica pasada el estar, ¿no?, en el pabellón y vivirlo así. O sea que increíble para el equipo y bueno, que consiguen la victoria, se clasifican, pero que esto no para, ¿no? Porque tienen No ahora este para. fin de semana otro partido.
Fíjate, ahí estamos viendo los enfrentamientos, ¿no? Que va a haber pues para esas 3 plazas de ascenso a Primera División, el Liñolá, que se ha clasificado, que va a jugar contra el Estrella Futsal, Rodiles, que podía ser uno de los que nos podía tocar, se va a enfrentar al Almagro, y el Marín Futsal, pues será nuestro rival. Tú que conoces Sí, bien si, estos si rivales, ¿nos ha hablamos, tocado el más fácil o no? De los que nos podían a tocar, ver, ¿eh? Te hablo. si están ahí es por algo. Entonces, a ver, yo creo que el Estrella sería el Estrella, el que a lo mejor más se quiere evitar, pero es que te da igual. O sea, es que tienes que ganar igualmente para seguir adelante y ascender. Rodiles tampoco hubiera sido un rival para nada fácil. No. Y eso que no hemos hablado del Entre Ríos Automatización, que se llegó a poner 0-2. O sea, que ya se iban allí, que lo tenían muy complicado, se pusieron 0-2. Pero bueno, Rodiles le da la vuelta, yo creo que es en el mismo minuto o al minuto de meter el 0-2 Inaco, que bueno, pues marca Rodiles. Yo creo que el conjunto de Sergio Molina, o sea, perdona que estoy hablando ahora del Entre Ríos, pero bueno, que el equipo de Sergio Molina dieron la talla, la cara, y que fue un dignísimo rival, y que estoy seguro de que la temporada que viene van a estar ahí jugando otra vez el playoff. Una pena, pues que hayan yo sido... creo que una interesante piedra de toque la que ha tenido este año como forma de irse preparando, ¿no? Para lo que le puede venir, porque yo creo que fue muy valiente el míster, ¿no? Que nos dijo, yo cuando cogí este reto lo cogí para dejarlo no, para poder disfrutar con él en Primera División, ¿no? Bueno, pues un hombre valiente y ambicioso, también hay que decirlo. Y que siempre habla las cosas claras y con convicción. O sea, esto es así. Y a la marcha que van, ya lo habéis visto, Eso sí, ¿no? es así. En su segundo año, playoff, Linyola, lo mismo. Su segundo año Igual. o sea que... Y también habíamos hablado la semana pasada que los equipos del grupo 2 habían caído todos, pero fíjate, o sea, de los 4, han remontado la eliminatoria 2 y se han clasificado 2. Rubí estuvo a puntito, y quizás el que pues bueno, pues lo ha tenido más complicado ha podido ser el Entre Ríos Automatización. Como dice el presidente del Barça, al loro que no estamos tan mal con respecto al grupo segundo. Nos toca el tercero del grupo 1. Calidad hay en los equipos. Es así. Nos toca el tercero del grupo 1, en este caso Marín, y el segundo partido que será en casa. Que no viene nada mal, Carlos, después de lo que hemos visto contra el Sala. Desde luego, a ver, Marín es un equipo que, si no recuerdo mal, desciende la temporada pasada de Primera División. O sea que Marín también tiene jugadoras de muchísima calidad, jugadoras con experiencia en Primera. Y bueno, no sé si quedará alguna de las jugadoras que estuvo en la plantilla de todopoderosa de Burela, que marcharon hace un par de años a Marín, creo recordar. Pero yo creo que es... a ver, el equipo llegará, entiendo que cansado. Ya hemos visto que tiene bajas importantes y que este partido les exigió mucho. Yo creo que es una semana que luego nos contará Marta, alguna pincelada, porque no nos contará ningún entresijo, ningún secreto que tenga el equipo, pero habrá sido o será una semana complicada, sobre todo para Nano, de ver hasta dónde llega esta semana
en las cargas de trabajo y demás para que el equipo llegue en las mejores condiciones para este partido en Galicia, que cuenta también que es un desplazamiento hasta Galicia y todo lo que Sí, conlleva. Que no es un partido a la vuelta de la esquina. No es un partido a la vuelta de la esquina, Carlos. O sea, es un desplazamiento largo. Entonces, pues bueno, conlleva muchas cosas, pero lo importante es no precipitarse, jugar tranquilas, pienso yo, jugar tranquilas y bueno, pues que ese cansancio que no te pueda propiciar algún despiste defensivo, que se puedan adelantar rápido, porque en los 2 años de playoff el conjunto de Guanapisal de Lis ha encajado pronto un gol, entonces yo creo que eso también es importante. Y luego el conseguir un buen resultado que te permita en casa jugar más relajada y que no con tanta tensión como fue el partido de este fin de semana, que lo que decía, me alegró mucho que fíjate, llegan a la prórroga con una Marina estelar, ¿no? que consigue 6 goles. Marta Ibáñez, nuestra invitada, consigue otro que mete en la pomada el equipo. Y el resultado, y luego, pues en la prórroga, en la segunda parte de la prórroga, pues es María Solans, convocada otra vez con la selección española sub-17 y que consigue el gol de la victoria, ¿no? Un balón que recibe, ¡plas!, a lo Izarbetricas y para adentro, o sea que me alegró muchísimo. Pues vamos a preguntarle a nuestra protagonista, que ya la tenemos por ahí, a ver si está por ahí, Marta Ibáñez. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Marta. Hola, Marta, segunda capitana ya del conjunto aragonés. Comentábamos, pues bueno, ese partido duro, complicado, complejo que tuvisteis en esa eliminatoria, donde mucha gente no daba un duro por vosotras, hay que decirlo, pero supisteis sacar la rasmia y llevároslo a la heroica, ¿no? En una prórroga. Yo creo que ya solo faltaban los penaltis, Marta. No, ya vale, penaltis no quería. Pues el sábado pasado fue un golpe muy duro porque no esperábamos ese resultado, pero bueno, desde que pitaron el final teníamos una idea muy clara y queríamos remontar para poder estar en la fase final del playoff, que es nuestro objetivo desde el principio de temporada. Y bueno, pues mira, se juntó todo, la afición estuvo de 10, nos arropó en todo el partido, Marina estuvo excelente y en general todo el equipo y bueno, pudimos remontar y fue un partido inolvidable, que lo hemos comentado esta semana, que es algo que pase lo que pase no vamos a olvidar nunca. Desde luego, además, tener una jugadora enchufada como Marina, tienes ahí asegurado, ya lo hemos visto, el gol, y una jugadora muy, muy ofensiva. Oye, Marta, ¿qué diferencia hay entre el equipo que viaja a Segovia y el que recibe al Sego Sala en Zaragoza? ¿Qué es lo que cambia? Yo creo que pues estábamos como un poco más en alerta, ya sabíamos a quién teníamos enfrente y eso a la vez nos daba más tranquilidad y nada, el tener las ideas claras, el jugar a lo que llevamos haciendo durante toda la temporada, y creo que así lo hicimos y se vio reflejado en el marcador. Y sobre todo tener paciencia y detrás de un gol otro y ya está, no hay mucho truco. Eso es lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Que decía Carlos, tienen que salir no pensando en meter goles, sino en ir como un martillo pilón, ¿no? Y, oye, afrontar que sabes que tienes que llegar a la final del partido con un gol por delante, pero sin ansiedad en la pista. Y yo creo que lo supisteis hacer muy bien y, de hecho, pues bueno, ahí está el resultado. Ahora nos centramos en vuestro nuevo rival, ese Marín, ¿no? Pues un equipo ex de primera división. Comentaba Carlos, pues no sé si habrá muchas jugadoras de la época de primera, pero bueno, igual alguna sigue por ahí dando mal. Hay una que sabemos que lleva 40 y tantos goles. Sí. Y sabemos que hay 3 jugadoras que tienen muchísimos minutos, alrededor de 30 por partido.
y son mucho más veteranas que las jugadoras de Sego Sala. Entonces, pues creo que los errores que tengamos nos penalizarán mucho más. Así que tenemos que estar atentas sobre todo a las pérdidas de balón y tener las ideas claras. Eso te quería preguntar, porque del día del Sego creo que sacáis una lectura y una enseñanza muy importante. Y es que no podéis tener una torrija en el campo, porque como la tengáis, o sea, te puede valer, qué me sé yo, contra Caldes, ¿no? O en la liga doméstica. Pero ya en un playoff, ostras, una torrija, una mínima torrija te condena. Desconectarte 2 minutos te penaliza un montón y así se vio. En Segovia no fuimos nosotras en casi ningún momento del partido y es que eso se vio reflejado en el marcador, en las sensaciones que tuvimos al terminar el partido. Y es que es así, es que el playoff no te da opción. Sí, ¿qué es lo que pasó ahí en Segovia? Pues bueno, pues yo creo que se juntaron varios factores. El primero, el calor, que hacía muchísimo calor en el pabellón, y eso que en la granja no nos podemos quejar del calor. Luego teníamos una charanga todo el partido detrás del banquillo, que yo pensaba que iban a parar durante el partido, pero estuvieron todo el rato tocando. ¿Y cambiaron de banquillo? No, pero cuando cambiaste de banquillo, se cambiaron también. Estaban justo ahí en medio, entonces no pararon en todo el partido y eso también nos perjudicó un poco porque no escuchábamos a Nano, no nos escuchábamos entre nosotras, era muy complicado comunicarse y luego también esperamos en media pista que no estamos muy acostumbradas y bueno, pues ya te digo que creo que se juntaron muchas cosas y los errores que tuvimos también nos penalizaron un montón, entonces pues lo que te digo, varios factores que hicieron que el resultado fuera desastroso. Ahora se repite casi el mismo guión. Primer partido allí. Tenemos ya toda la sapiencia generada de lo que pasó contra el Sego. Sí que es verdad que, como tú dices, Marta, son jugadoras diferentes. Hablamos que tienen un cuerpo, una columna vertebral muy veterana, por lo cual tienen el culo pelado y van a saber estar en la pista. Pero qué Wanapis al Delis nos vamos a encontrar el sábado. Bueno, pues como te digo, pues lo que hemos demostrado durante toda la temporada, intentaremos jugar como lo hemos hecho durante todos los partidos de la liga, porque es lo que sabemos hacer. No vamos a hacer nada nuevo y nada, intentarlo hasta el minuto 40, saber que queda luego un partido en casa y, como dice Nano, el poder llegar vivas aquí en casa con nuestra afición y nuestro pabellón, que somos mucho más fuertes. Oye, ¿y da vértigo estar a 80 minutos de primera división? Bueno, un poco. O sea, intento no pensarlo mucho, pero sí, es una ilusión enorme. Es algo que llevamos peleando toda la temporada y no solo esta, y con muchísimas ganas y mucha ilusión sobre todo. Yo creo que, Marta, que cuando tú dejaste César Augusta, quizás uno de esos retos era este. Sí, yo la primera vez que me reuní con Nano, su objetivo era el pelear por ascender a primera división, y él lo tenía muy claro. Y yo era un objetivo que veía un poco lejano, pero bueno, pues mira, estamos 3 años después, pues a un paso de conseguirlo. Pues a ver, esperemos, ¿no? Que se pueda conseguir. ¿Cómo llega el equipo de fuerzas? Bueno, pues esta semana estamos intentando recuperarnos físicamente del esfuerzo del sábado, que acabamos todo el equipo agotado, pero bueno, es que al final los partidos del playoff tienen esta intensidad y es necesario para poder pasar a la siguiente ronda y poder ganar el partido. Pero bueno, pues ahora ya estos partidos se juegan con todo, con lo que tienes y te dejas el alma en el campo con lo que tengas. Entonces, pues bueno, yo creo que se sacan fuerzas de donde sea. Eso, de donde sea. También creo, Marta, que para vosotras, sabiendo toda la plaga de lesiones que habéis tenido, y lesiones jodidas, porque tenemos jugadoras que bueno, se les echa mucho de menos, ¿no? En el 40x20. El poder brindarles esa victoria y hacerlas partícipes, no se veía yo
algún fotograma, ¿no? Alguna imagen, pues no sé, a Flequis, ahí con vosotras, a Titina, no sé, jugadoras que son para vosotras fundamentales y que por desgracia, pues esa plaga de lesiones está haciendo que no puedan disfrutar, ¿no? Como vosotras de estos 80 minutos que dice Carlos que os separan de la primera división. ¿Cómo se están ayudando ellas? Bueno, pues está siendo una temporada muy complicada a nivel de lesiones. Son 3 jugadoras imprescindibles en el campo, en el vestuario, y hemos sufrido mucho porque son unas lesiones muy graves. Pero bueno, pues nada, intentar estar cerca de ellas, apoyarles para pues que lo lleven lo mejor que puedan. Y nada, ellas pues con la mejor cara, con muchísima ilusión, pues nos animan, nos apoyan, están pendientes de nosotras. El sábado pasado, Flequis y Tite pendientes de las que se nos subía el gemelo, que si queríamos agua, que si... Entonces, pues nos ayudan como pueden y son imprescindibles para nosotras, aunque no estén en la pista. Y igual de importante es que cualquier otra compañera que pueda estar en el campo, porque esto es un equipo y obviamente pues en cada partido lo recordamos y peleamos por ellas, porque al final ellas también se lo merecen. Y Marta, ¿qué ambiente os esperáis? Porque en Galicia la verdad que el fútbol sala femenino es muy seguido y hay pabellones que la verdad que no sé si se llegan a llenar del todo, pero que hay muchísimo público. ¿Qué ambiente os esperáis? Charanga no. Charanga no, Marta. Sí, yo creo que no son. No tengo ni idea, no sé cómo, no sé cuánta afición, si tienen seguidores o no, pero bueno, yo creo que no lo podrán llenar igual que nosotras la granja, así que nada, pues intentaremos concentradas en el partido y ya está, y no escuchar lo que haya en la grada, ni ruidos, ni nada. Es que una granja llena empujando. Sí, hostia. La catedral, la mística de la catedral está ahí y eso única. Eso yo creo que es una cancha única para mí, Sí, ya sí, vosotros habéis jugado, yo he narrado allí miles de veces y es que tiene otro rollo. La catedral es la catedral. Sabemos que en el pabellón de ellas la grada está encima, entonces pues bueno, no los tendremos a pie de pista, que creo que eso es una ventaja para nosotras, a diferencia de en la granja que nuestra afición está muy cerca nuestro y lo notamos muy presente, entonces pues bueno, yo creo que eso sí que partimos con esa pequeña ventaja, por así decirlo. Sin meteros presión, Marta, pero puestos a soñar, ascendéis vosotras a primera, pero es que tenemos al tapigramas para ascender a segunda. Sí. O sea, que si hacéis los deberes vosotras, tienen ahí un ojo que también pueden, ¿eh? Sí, también, nada. Estuvimos el otro día con ellas, con las jugadoras del filial y nada, también están preparando esa eliminatoria del playoff. Y contra nada, Sota. Sí, pues con la misma ilusión que nosotras y bueno, pues es que sería algo único. Entonces, pues nada, tenemos que hacer nosotras nuestro papel y cumplir el objetivo para que ellas también puedan disfrutar del suyo y de lo que se han ganado esta temporada también. Yo voy a tirar, que no sé si se dice un facto o no sé si se dice así, pero la última vez que hubo opción del primer equipo subir a primera división y el segundo equipo subir a segunda división, se subió a primera y a segunda. Eso es. Pues nada. Palabra de Perena. Es verdad. Yo narré el ascenso a primera. Ese lo narré. Yo estaba allí de director deportivo. Y yo ya me desquité, ya dije, venga, ya han ganado las chicas, ya nos podemos ir a casa. A ver. Pero bueno. A mí no me salieron ni las lágrimas. Yo estaba allí en el pabellón, en la granja, además es que fue todo súper extraño porque fue el año del COVID y que se dejaron las competiciones seguir, era con mascarilla, que tenían que entrenar con mascarilla. Creo que jugar al final dejaron jugar sin mascarilla, pero entrenar era con mascarilla y poquita gente en el pabellón y a mí pues se me ocurrió la maravillosa idea de decirle a la gente no podéis venir al pabellón, pero podéis estar de otra forma en el pabellón, mandarme una foto, la imprimiremos y la pondremos en el pabellón. O sea, vaya chocho en el que me metí y estaba
tocó el ascenso y yo estaba allí, macho, y me senté y fue como de, hostia, ya está. Y no sé qué, me acuerdo quién vino, que, hostia, no sé, y me dice, tío, pero reacciona. Digo, ¿qué va a reaccionar? Y no sé si ni lo que quiero, si llorar, que me metáis en la ducha o echarme una cerveza. O sea, Bueno, Marta, que te dejamos ya descansar, que si no aquí el abuelo Cebolleta nos empieza a contar sus sí. historias y nos dará aquí las tantas, ¿sabes? Pero bueno, que estaremos todos detrás, alentando y empujando. Por favor, nada de torrijas en este primer duelo. Las Nada de torrijas para celebrar, como postre ahí de celebrar. Exacto. El día de la vuelta. Con un buen friselico y a funcionar. Yo Bueno, le Marta, diría a Marta, si lo del triple este que lanzó, que nos dijera un resultado de eliminatoria global. ¿Global o solo de la ida? Global. Global, ganar, pasarnos, ascender nosotras. No te digo resultado, pero ascender nosotras. Venga, a ver si es ¿te verdad. ha quedado claro el triple? Pues Sí. ya está. Marta Ibáñez. Y que haga alguna celebración de la grada, ¿o qué? Del 40%. Ah, bueno, sí. 20, Es bueno. verdad, porque tú eres goleadora, que llevas 9 esta temporada. La temporada Bueno, pasada un poco más, pero bueno. Sí, la temporada pasada te canté yo alguno más, pero... Pero que te bien. lo digo, Francho, porque hay veces que cuando hablamos parece que sube el pan y bautizamos a la gente, tío. Entonces, díselo. Sí, Joder, sí, porque a sí. todo el mundo que se lo dices marcado. O sea, Es verdad, es verdad. Tú, Marta, si metes gol, la L de la grada, el simbólico está de Venga, la vale. grada, a la cámara y nosotras sabemos que se va a dedicar para nosotros. Perfecto, muy bien. Y para todos los seguidores de 40x20. Que Muy ya te bien. dejamos tranquila, que si no se va a pegar aquí también cascando y tenemos programa. Un besico. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Carlos, Pues nada. que alentaremos también a las chicas de tapigramas, al filial. Eso es. Oye, no va a ser fácil, pero oye, el que tenga miedo a morir que no nazca, dicen en mi pueblo. O sea que... Efectivamente, ahí está, toma ya. A darlo todo. Venga, que nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con la segunda división B y la tercera, pero no, juvenil y división B, juvenil y división B. Madre mía, qué empantullo llevamos hoy. Alex Oliva, buenas noches. Ahora debería aparecer Alex Oliva. Ahí Buenas está. noches, Francho, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ya ves, estamos aquí como un encaje de bolillos, intentando llevar un orden. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos tienes que contar? Pues la segunda B pues finalizaba ya con ese partido de Pinseque en Mataró, pero teníamos División de Honor Juvenil y para rato porque Entre Ríos y Guanapis comenzaban ese campeonato de España. Entre Ríos lo hacía con victoria plácida ante un Mengíbar que quiso apretar, quiso estar en el partido en la primera mitad, pero el poderío de Entre Ríos no terminó por darle de Entre Ríos, darle la victoria al conjunto de un Carlos San Pedro, que sigue con la buena racha, 7-2 en casa. Era un partido que había que ganar si querías estar ahí, no quedaba otra, partidos eliminatorias a un solo partido, y sabemos que Entre Ríos es muy peligroso en estos aspectos y así lo ha demostrado. Ya lo decías, que era una eliminatoria complicada, pero que este año tiene que ser el año de Entre Ríos, ¿no? Lo dijimos durante esa extraordinaria participación que tuvieron en Copa, pero bueno, ahora ya pues se está jugando el todo por el todo, el conjunto de San Pedro. Así es, yo creo que la dinámica seguirá siendo un poco la misma que la que vimos en Copa. Entre Ríos estará ahí en la pelea, ojalá, hasta la final y nos dé ese alegrón de poder llevarse ese campeonato de España, que hace años ya, ¿no? Que en la categoría juvenil no lo traemos para aquí, para casa. Creo que tienen potencial, tienen plantilla, lo han demostrado ante un equipo fuerte como es el conjunto andaluz de Mengíbar, que fue segundo en su grupo, eso sí que es cierto, pero con la gran cantera que tienen acostumbrados a tener, derrotar 7-2 a un rival de campeonato de España no es nada fácil. Y si quieres pasamos ya con Wanapix, que es la otra cara de la moneda. La carta de la moneda, sí señor. Tuvo que luchar, lo hizo hasta el final como preveníamos aquí en el programa la semana pasada, pero Móstoles yo creo que demostró, ¿no? ese nivel de
experiencia, ¿no? De haber jugado ya cosas grandes con estos chicos. Al final, Wanapis es un equipo de primer año, de segundo año, si me apuras. El papel que se dio fue buenísimo. Creo que la gente no se esperaba el nivel de Wanapis esta temporada allí en Madrid. Se adelantó con un golazo de Leo, por cierto, que está ya subido por ahí por las redes. Supo aguantar. Móstoles es cierto que estuvo atrás en el partido durante mucha parte, pero al final ese nivel de Móstoles se terminó notando y el acierto también de cara a portería también se jugó y un poco los nervios, ¿no? A lo mejor de los chicos de Wanapix que les tocaba coger el rol de líderes este año. Les ha podido un poco eso, no ser el primer campeonato donde tocaba dar la cara como chicos de segundo año, que no son ni de tercer año. Hablan muy bien de ellos el partido que hicieron, pero esos últimos minutos sí que se notó un poco los nervios, pero el papel que se hizo yo creo que es desmarcar con un equipo de primer y segundo año, competirle a un Móstoles de ese nivel y estar a punto de cargártelos en su propia casa. Pero tú ya avisabas, Alex, que el Móstoles iba a ser un hueso duro de roer y tampoco les podemos cargar de tanta presión a Wanapis, porque como tú bien dices, es un equipo prácticamente en su integridad de primer año. Los mimbres están ahí. Así es. Como lo que decías, es un equipo de primer año. Iba a ser complicado luchar porque la plantilla era la que era en cuanto a años, ¿no? A cuanto a edad. Pero es lo que decimos, la temporada que han hecho estos chicos el año pasado en cadete, tanto los de Wanapix como los de, bueno, si ahora eran de Equipe, ¿no? Le sumas a la temporada que vivieron los Miquel, Villalba, Jorge Inés, Sergio Hernando, con Miguel Laoz y los Pedro Altava, los Izan, que no me quiero olvidar tampoco de nadie, ¿no? Los Sí, San sí, Pedro. es verdad. Todo se juntó, hicieron muy buen partido, cada uno hizo su papel y la verdad es que fue un partido muy bonito de ver. Ahora no caigo en el resultado final, pero mira, creo que lo tengo por aquí, 7-4. Al final Móstoles se fue con el portero jugador, al final no se jugó de manera correcta, no se tuvo esa fortuna que hay que tener y Móstoles lo aprovechó, pero nada, en los últimos segundos para meter, ¿no? Esos goles que daban la sentencia, pero estuvo Guanapis con el 5-4 hasta el final. Pues próximo rival de Entre Ríos, Alex. Así es, creo que es el Intersala Dasa Mercedes, se llama, el conjunto que creo que es ya sede unificada. En federación sí que es cierto que ponen los pabellones de los conjuntos locales, hasta donde yo pensaba era sede unificada en Madrid, creo que también me lo había comentado Rafa. No sabemos aún, sabemos que este fin de semana hay descanso, no va a ser ya este fin de semana, será el siguiente, donde también se jugarán todas las fases finales de los campeonatos de España en categorías base. Pues eso ya que nos lo diga el señor Rafa Beltrán, Alex, que para eso conoce bien todos los entresijos de todo lo que va a ocurrir ahí. Y se hizo la luz. Bueno, buenas noches, Francho, y buenas noches también a Alex, que bueno, pues ahora cogemos aquí la segunda B. Agradecer a Alex, que está un poco pachuchillo de la garganta. Sí, está voy a jodido intentar la garganta. que se recupere, que es un crack, y agradecerle el esfuerzo que hace siempre. Y nada, pues pasar un poquito al tema del playoff que tenemos para el ascenso a Segunda División B, que Zafán se enfrentaba en el Pedro Sierra, en casa, al Fisiomedia Manacor, y que vencía 6-2 en un partido, la verdad es que muy bueno del conjunto de la Puebla, y que bueno, se llevó una primera victoria importante y con esa renta que tiene que defender en Tierras Baleares, y que bueno, estamos muy contentos y que estamos ahí a 40 minutos de tener un equipo más en Segunda B. Yo no voy a descubrir nada de cuáles son mis simpatías con el Zafán. Alejandro les lo sabe perfectamente, porque siempre doy el coñazo. ¿Cómo ha quedado el Zafán? ¿Cómo ha quedado el Zafán? Pues me alegro un montón de que, primero, de que el Zafán, que ha dado muchísimo mal a lo largo de toda la temporada, yo creo que ha sido un dinamizador de esa tercera división tan preciosa que hemos tenido este año en Aragón, que tengo que dar las gracias a la Federación Aragonesa, porque la verdad es que se ha visto muy buen futsal y se ha visto una tercera muy potente y muy trabajada, y fruto de eso, pues bueno, es que Zafán, pese a ser segundo, pues está jugando en estos momentos esa posición de privilegio de poder
estar, yo creo que por primera vez en su historia en segunda división B, ¿no, Rafa? Pues sí, sería. El año pasado ya jugó el playoff para intentar ascender y no lo pudo conseguir el año pasado. Y este año tiene esta segunda oportunidad, un poco más inesperada por todo el tema que ha pasado de esta segunda plaza para el playoff, porque se llegaron unas instrucciones, luego esas instrucciones nos dieron otras y luego al final, pues bueno, al final un poco hay un poquito de lío, pero como a nosotros nos viene bien que haya una segunda plaza, que juegue el playoff, pues Zafán se ha encontrado esta situación y hay que aprovecharla, la vida hay que aprovechar estas oportunidades y yo pienso que Zafán está a 40 minutos de obtener esa segunda división B, que sería para un pueblo como La Puebla, pues fantástico, ¿no? Con un ambientazo esta semana en el pabellón espectacular. Eso sería fiesta grande. Es que el año pasado tuve la posibilidad de estar en el play. Exacto, el año pasado tuve la posibilidad de estar en el playoff contra entre Culturas Montesillón, y la verdad es que fue el ambiente espectacular. Yo pienso que le penalizó un poquito la falta de experiencia y la verdad es que este año ya, con estos jugadores que ya tienen esta experiencia en esta eliminatoria, yo creo que tenemos posibilidades y bueno, ahora nuestro protagonista nos comentará cómo vivió el partido de este sábado. Pues no sé si está por ahí ya. Sí, lleva un ratito ya el pobre Lleva Agustín. un ratito ya, pobre Agustín. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Muy buenas noches, Agustín. Enhorabuena. Tengo que decir que me alegra mucho, Francho, que seas tan aficionado del Zafán, ¿eh? Me alegra mucho. Voy a tener que pedir que te manden una camiseta para que te la pongas para presentar el programa. Pues oye, yo la recibo con mucho gusto, ¿eh? Y te digo de verdad, porque a pobre Alex Les lo tengo asado todas las semanas, como ha quedado el Zafán. Pero va primero o no va primero. No, que ha ganado tal, que ha ganado. Me cago en la leche. Ahí, al final, oye, el fruto de todo lo que habéis hecho a lo largo de esta temporada, pues lo estáis segando ahora. Así es, a ver, nosotros durante el año hemos trabajado mucho, o sea, no se ve, pero nosotros trabajamos muchísimo. Entre semana no paramos, se intenta entrenar lo máximo posible y el equipo ha estado todo el año intentando luchar por estar en lo más arriba posible. Al final nuestra intención era, en los últimos meses, llegar a tener opciones de competir la liga, las tuvimos. Acabamos perdiendo la liga y nos encontramos con que de rebote pues nos metíamos en el playoff y ahora lo estamos disfrutando. Bueno, yo lo primero, darle las gracias a Agustín que esté con nosotros. Luego al final contaré una anécdota que me ha recordado él, porque yo no me acordaba, pero la contaremos al final. Pues ya es raro eso de que no te acuerdes tú. No, es que no me acuerdo. Me la ha contado, pero lo dejamos para el final, para que la gente se quede hasta el final. Yo solamente decir que bueno, al final ya tenéis la experiencia del año pasado, de esa eliminatoria. ¿Tú crees que os ha venido bien esa experiencia del año pasado contra un rival que fue duro y en casa sobre todo que con la afición? ¿Tú crees que esa experiencia del año pasado os ha venido bien para la eliminatoria de este año? Sí, sin duda. O sea, el año pasado yo creo que nos pilló un poco así de imprevisto. No esperábamos ser segundos, seguramente no estaba en nuestros planes. Y claro, disfrutamos más del viaje que de los partidos, ¿sabes? Fuimos más a disfrutar del viaje y del fin de semana, que este año también disfrutaremos del fin de semana, eso que esté claro, pero del viaje, el año pasado era más la ilusión del viaje y este año creo que el equipo ya tiene claro que lo importante son los partidos, que es lo que merecemos después de la temporada que hemos llevado. Entonces, esa experiencia nos hace competir este año de manera diferente. Enfrentamos el partido con una energía diferente al año pasado. Yo creo que este año competimos desde el minuto 1 sabiendo lo que nos estábamos jugando. Sin embargo, el año pasado era un poco más ver qué pasaba, ¿sabes? No te habías visto nunca en esa situación. Y eso que en el equipo estamos muchos dinosaurios también, ¿eh? Que quieras que no... que quieras que no, oye, deberíamos de tener experiencia en esto, pero claro, hay mucho chaval joven también y nos juntamos unos con otros y ahí está lo bonito del equipo. Yo creo también que, de alguna manera, esta tercera división de este año, no lo sé tú, yo te pregunto porque, visto desde fuera, ha sido la tercera división más potente, más competida, más luchada de hace muchísimos años. Quizás también porque han llegado jugadores
de un perfil que, a ver, tú ves al Chino Franco en tercera división y a mí, ¿por qué me lo dijo Rafa? No, que el Chino se va a Corazonista. Digo, pero ¿qué pasa aquí? Y como Chino, otros jugadores, ¿no? Eso al final se ha traducido en la pista y yo creo que vosotras habéis sabido aguantar muy bien el pulso, ¿eh? En la tercera más competida, creo yo. Sí, es verdad que este año daba la sensación de que en cualquier pista podías perder puntos. O sea, al final, Corazonistas perdió en casa de Gelsa cuando no había perdido ningún partido y Gelsa era el colista. Entonces te das cuenta que en ninguna pista era fácil ganar. Todos los equipos competían. Y claro, te encontrabas con 6, 7, 8 equipos muy completos y que en cualquier momento te complicaban los partidos. Es verdad que la liga está muy competida. Al final es lo que tiene cuando juntas a grupos tan buenos. Porque al final no solo somos nosotros. Corazonistas era buen grupo, pero es que te encontrabas con Pirineos, te encontrabas con Utebo, Borja que despliega siempre un buen juego, el Alcañiz que dio la sorpresa, luego pistas muy complicadas. O sea, ganar en pistas como Daroca parecía que no, pero era muy difícil ganar en Daroca. Y esas cosas luego se ven, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que este año la liga ha estado muy bonita, o sea, muy bonita por arriba y muy bonita por abajo, pero al final hasta la última y la penúltima jornada no se ha decidido todo, ha estado muy bonita. Yo en esto me voy a ir un poquito a los datos y a lo que es la información de la competición. He estado revisando un poco al equipo de Baleares y básicamente el equipo es muy fuerte en casa. Ellos no han conocido la derrota en casa han sido fuertes, tienen todo victorias menos 2 empates. Es un rival que yo creo que esto crecerá en casa. No va a ser un partido fácil, ya lo anticipamos y tú además estoy seguro que lo sabéis. ¿Crees que hay que salir con la mentalidad de ir a ganar el partido o de ir a proteger la victoria y del resultado? ¿Tenemos 4 goles a favor o hay que salir a especular? No, hay que salir a ganar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves? Hay que salir como si solo fuera ese partido, o sea, tienes que salir como si fueras 0-0, porque como bien tú dices, yo también lo miré y en casa solo han empatado 2 partidos, no han perdido ningún partido en casa, son un equipo muy bueno, o sea, el resultado de este fin de semana, por mucho que vayamos con una renta de 4 goles, ellos juegan fenomenal, ellos son un equipo muy bueno, individualmente son muy buenos. Lo que pasa que nosotros este fin de semana estábamos muy enchufados y muy conscientes y la gente que nos apoya nos ayudó a que todo saliera adelante. Pero es verdad que allí vamos a sufrir. Seguramente nos va a tocar remar los primeros minutos para que no se enganchen, intentar que no haya un gol pronto para que se les baje un poco la moral. Y a ver, yo confío en nosotros y en que gol vamos a meter. Entonces hay que intentar, si puede ser, que sea antes que ellos, porque ya les bajas mucho la moral. Pero va a ser muy difícil, porque de verdad que es un equipo que juega muy bien y que individualmente tiene muchísima calidad. O sea, es un equipo que individualmente tiene muchísima calidad. El resultado de este fin de semana, pues yo creo que, así resumen rápido, es que les hicimos bajar al barro y nos habían traído las botas, ¿sabes? Porque se encontraron con un equipo muy competitivo y muy luchador y yo creo que ellos no habían venido preparados para el nivel que nosotros sacamos este fin de semana, que ojalá el fin de semana que viene seamos capaces de sacar el mismo, porque significaría que tenemos capacidad para ganar la eliminatoria y para competir en segunda B, ¿sabes? Y el jugador número 6, Agustín, os va a acompañar la grada, os va a acompañar, sí. No os va a acompañar, porque yo estoy de acuerdo contigo, sí. Al final esa pequeña bombonera, ¿no?, que es el pabellón de la Puebla, que os llevan volandas, que todos los equipos que habéis pasado por nuestro programa, por 40x20 de tercera división, siempre ponen en valor la pista de Zafán, el público de Zafán. Es que jugar contra el Zafán en su pista es muy jodido. Todos dicen lo mismo, o sea, sí. como cuando juegas contra el Burgo de Ebro, que te dicen lo mismo. Y, hostia, es que cuando vas al Burgo, es que la gente aprieta, es que la gente acompaña al equipo. Ese factor, ¿lo vais a poder trasladar a las sillas o no? No va a poder ir tanta gente como el año pasado. Bueno, además los vuelos subieron bastante de precio, hay algún festival por allí que ha complicado las cosas,
Pero bueno, yo creo que 60 personas o por ahí meteremos. Que quieras que no, ir hasta allí 60. El año pasado creo que fueron 90 y pico. O sea que fue mucha gente. Pero este año yo creo que unas 60 meteremos y se notarán, ¿eh? Seguramente por mucha gente que haya de Manacor, los del Zafán se van a notar mucho, eso ya te lo puedo asegurar. Al final, lo que dice la gente es verdad. O sea, yo llevo muchos años jugando allí y vas a muchos pabellones y no es ni siquiera parecido. O sea, el Zafán deja claro que es su gente. Al final, el Zafán es su gente y eso es lo que hace que el equipo vaya como va. Al final esa gente está siempre ahí, apoya, ganes, pierdas, ellos siempre te animan, te cantan. El día de Coras, por ejemplo, ellos no dejaban de animar por mucho que el partido fuera mal. Entonces, ellos son los que nos ayudan siempre a estar al pie del cañón. La afición del Zafán, yo siempre lo he dicho, lo diré y lo mantendré, pero siento mucho que no hay ninguna en Aragón como la suya. En esto también, como bien dices, la afición es increíble. Yo el año pasado lo pude ver en el Euro Playoff, en este no pude ir, pero sé que estuvo el presidente, estuvo Vicente y la verdad es que el ambiente fue fantástico. Yo me voy un poco a los jugadores, ¿no? Ahí hay jugadores, pues Jorge Salvador, Óscar, hasta algún jugador que he entrenado yo también está jugando con vosotros, que Javi Gareta, también, es. O sea, ya sois gente que tenéis partidos. ¿Puede ser uno de los partidos más importantes que has disputado tú en tu carrera? Sí, sin duda. O sea, al final un playoff de segunda vez yo no lo he jugado nunca. No puedo hablar por los demás compañeros, por mí personalmente seguramente sea el partido más importante. Entiendo que para Óscar y para Jorge, que son dos chicos jóvenes también, Javi tiene mucha carrera, que se entra dentro de los dinosaurios y ese tiene mucha carrera ya. Pero seguro que él tiene alguno más importante, pero claro, chicos como Jorge y Óscar, que además son la base de todo esto, porque al final son dos chicos del pueblo y eso es lo que más mueve a la gente, ver a los chavales del pueblo jugando. Yo llevo muchos años con ellos y con Pablo, que ha pasado por aquí también, llevo muchos años y al final yo se lo digo, yo soy ya vuestro padre en el campo, ¿sabes? Al final esos chicos son los que hacen que todo esto funcione y yo ahora ya me dedico a vivir de que ellos corran, ¿sabes? Esto es lo que tienen. Y es verdad que ellos son muy importantes ahora. En el resultado del fin de semana se puede ver. Al final tenemos a Jorge Salvador enchufado este fin de semana y está luchador y mete 2 goles, y Óscar, que es un tipo estupendo, coge 2 balones, te los mete y te quedas diciendo, vale, pues me ganan ya y no sé cómo, ¿sabes? Ahora yo creo que sería un broche de oro, ¿no?, a esta temporada el que consiguiréis ascender. Oye, y ver a Zafán en segunda división B. Pues sí, sería... si eso se obra, ¿qué pasará con Agustín? ¿Lo veremos en segunda B? Agustín jugará en segunda B, eso no lo dudes. No lo dudaba, pero... Solo por poder decir que he estado en todas categorías con ese equipo ya merece la pena, aunque sea para llevar los botellines a quien venga, no tendría ningún problema en ello. Pero sí, o sea, la intención, si se sube, yo entiendo que la mayoría del bloque se mantendrá. Al final el bloque lo ha conseguido y este pueblo, es que cuando estás en un pueblo la dificultad que tienes es conseguir gente. Entonces ahí está también la importancia de que te salgan estos chicos jóvenes que compiten también y sean del pueblo, porque es la manera de que se queden en el pueblo. Y la verdad es que es que cuando intentas fichar y tal se te complica mucho en los pueblos, y yo confío en que esta plantilla pues podría competir en segunda B e intentaría luchar por no salvarse y disfrutaríamos igual que estamos disfrutando ahora, con el pabellón lleno, obviamente. Sí, señor. Pues ya para terminar voy a contar una anécdota. Es que el otro día me recordó él, porque yo no me acordaba, sinceramente, que hizo una pretemporada conmigo. ¡Ostras! Sí, yo no me acordaba. Y me lo recordó. Él me dice, yo, Rafa, he hecho una pretemporada contigo. Digo, pues es que yo soy muy mayor. O sea, hicimos una pretemporada juntos y
y la verdad es que, ojo, pues la verdad es que me dejaste pensando, digo, ¿cuándo fue? ¿Pero qué temporada fue esa, Agustín? Cuéntame, recuérdame, ponme Bueno, memoria. no sé exactamente la fecha, pero hará 12 o 13 años en Las Fuentes. Hostia. Fácilmente. Yo ya era muy veterano, ¿verdad? Tú eras joven, muy Sí, joven, sí. muy Sí, yo. joven, y yo sería muy veterano por aquel entonces. Sí, pero Pero bueno, me acordaba. oye, pues ¿Qué te lo equipo era agradezco, ese? ¿Qué equipo era ese? En Las Fuentes, en Las Fuentes. En lo que es Sí, ahora Las Fuentes, que estaba en tercera división, llegó a estar en segunda división B, pues el entrenador sería Julián Grijalva, entiendo. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, yo creo que has pasado por muchas historias y ahora tienes que jugar en segunda B. Yo creo que este tienes un premio Claro, también sí, para ti sí. y para el pueblo y para el equipo, para mucha gente a la que le tengo cariño en ese equipo. A Jorge Rollo también le tengo mucho cariño, a Alejandro me dejaría alguno seguro. Yo llegué a jugar con el padre de Jorge Salvador, inclusive, que era un súper crack. muy Era un bueno. súper. Yo no he visto pocos jugadores como él, la verdad es que espectacular. Y yo creo que esta población, este equipo y esta gente se merece estar en segunda división B el año que viene. Yo estoy, bueno, es que ya sabéis que son mis favoritos. Yo no lo A puedo ver, tapar, yo no lo puedo sería, tapar. Es que me ha reado, desde el año pasado, me ha reado con Izafán, ya te digo, al Alex lo tengo frito ya. Y cuando entra me dice, y tu Zafán ha ganado 3-2, o ha ganado 1-0, o perdió, no sé qué, me cago en la leche. es verdad que sería un premio para el pueblo y para todos, porque al final la gente trabaja mucho, la directiva que tenemos trabaja mucho, hay mucho trabajo en la sombra que no se ve y al final todo esto pues lo tendrían, vamos, tendría que conseguirse por ellos también. Se trabaja demasiado. Sí, y la única recompensa que tiene son los éxitos deportivos. Entonces hay que intentar conseguirlo por todos, por la gente y ver si el año que viene podemos disfrutar de la segunda B. Pues ojalá sea así. Lo dicho, Agustín, que mucha suerte, que disfrutéis en Manacor, Gracias. pero que ganéis, ¿vale? Sí, Ganéis y que la intención es esa. yo espero mi camiseta, mi zamarra del Zafán, ¿eh? Que presentaré el programa con ella. O sea, que si conseguís el ascenso y si no lo conseguís también, que vamos a seguir animando al Zafán siempre, ¿vale? Me alegro y gracias por el trabajo que hacéis de difusión. Un abrazo Un muy grande. abrazo, Agustín. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Rafa, ¿tú te vas a quedar? ¿No te vas a quedar? Me estoy viendo No, aquí loco con me el chat, voy, ¿tú no? yo me voy, ¿Tú te pero vas? vuelvo. Ahora se va, ahora viene a Alejandro Les para el Vale. ascenso a tercera, con las finales que ha habido de ascenso Bueno, de es tercera verdad. y de autonómica. O sea que tiene Madre mucha mía. información y algún fichaje que no se espera. Vale. Bueno, Venga, pues pasamos a ello. me voy con ese asalto a la tercera y la autonómica, con Alejandro Les. Ahí lo tenemos. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. A mí me habéis hecho feliz, trayendo al Zafán. Ya me podía ir a la cama. Mira que pasó un día jodido, pero ya me la habéis alegrado. Yo te dejo ahí con Rafa para que fuerais vosotros tu Zafán. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, a 40 minutos de ascender a segunda división B, Sí. Así es. Sin miedo. Totalmente. Además, llevan la renta que llevan después de haber ganado en casa. Mejor que el año pasado lo tienen. Veremos cómo viene. Vamos a confiar que enfrentáis un rival, como decía Agustín, un rival duro, difícil y que, bueno, que viendo los datos, pues todo victorias menos 2 empates. Esperemos que el tercer empate sea con Zafán. Hablábamos de esos ascensos, ¿no? En este caso de tercera a segunda división B, pero también tenemos ascensos a tercera y se vaya recomponiendo, ¿no? Se vaya viendo esa nueva tercera que va a sustituir a la tercera tan preciosa que hemos vivido esta temporada. Sí, así es. Y sobre todo, pues la noticia que comentaba Rafa del fichaje saltaba la sorpresa, sobre todo a mi parecer, porque Richie Corral, entrenador de Coras, que le había hecho ascender como líder a segunda B, deja de pertenecer a Coras Futsal y pasa a ser entrenador de Caspe. Veremos a ver cómo se recompone ahora Coras, porque al final
cambiar entrenadores como cambiar 11 jugadores, cambias todo lo que está trabajado. Así que vamos a ver cómo le va a la temporada que viene. Y Caspe, pues supongo que habrá querido dar un salto cualitativo dentro de lo que es la forma táctica y ver si puede conseguir por segundo año consecutivo, pues con Richie, que Caspe consiga el ascenso. Así que el año que viene contaremos a ver qué tal les va. Hostia, es un cambio muy drástico, ¿eh? Claro, Sí, también te está demostrando un poco las intenciones que lleva Caspe esta temporada 26-27. sí, así es. No sabemos los motivos ni nada por el estilo, porque al final Coras, pues, o él habrá visto algo que no le cuadra o lo que sea, y habrá decidido tomar otro rumbo, porque al final él es el entrenador que asciende a un equipo a segunda B. Pero sí, como comentabas, el hecho de que se vaya Caspe, eso es un golpe encima de la mesa, es saber que ya con lo que cuenta Caspe, pues además del entrenador, dar un golpe. Y encima recordemos que los pobres de Caspe este año, cuando jugaron contra Coras, Coras se llevaron, sí, se llevaron buen paquetón. que desde ese momento les costó un poco levantar cabeza. Así que a lo mejor, oye, a lo mejor les viene bien el nuevo entrenador. Y pues como ¿Tú crees? Porque ya todos sabemos que un entrenador, habitualmente, alrededor de un entrenador, siempre hay una guardia de corps. Siempre hay 2, 3, 4 jugadores que donde se mueve un entrenador se mueven esos jugadores. ¿Tú crees que puede pasar eso en Coras o que va a pesar más el ascenso a la segunda división B y van a querer disfrutar de esa segunda división B que se han ganado en el campo? Yo creo que no, porque al final el bloque de Coras lleva hasta el año anterior y el año anterior no estaba todavía Richie. Sí que es verdad que se habían reforzado pues con algún jugador de Autonómica y con los juveniles, pero al final, excepto el momento de que subió de Autonómica, el resto son de la casa. Entonces, pues, un ascenso a segunda B es un ascenso a segunda B, salvo que el club no cuente contigo. En principio, si ha sido importante, a lo mejor, o si incluso no lo ha sido y viene un nuevo entrenador, puedes llegar a serlo más todavía. Y en caso, como comento, en caso de que el club te diga que no cuenta contigo, pues en principio lo jugarán en segunda B. Y si no cuentan con el jugador como tal, pues sí que a lo mejor se va. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta, igual que comentaban Zafán, que les cuesta mucho fichar, el hecho de tener que ir hasta Caspe también. Entonces, claro, yo creo que más que los jugadores se vayan, será ver si el entrenador que trae Coras es continuista con lo que estaban haciendo hasta ahora o es alguien que quiere cambiarlo drásticamente. Al final, lo que te ha funcionado bien no deberías cambiarlo, entonces a lo mejor supongo que optarán por algo más continuista, que los jugadores sigan teniendo su importancia, que al final la voz del equipo sea Manu, sea el chino. Entonces, al final, veremos a ver cómo les va el año que viene en segunda B. Veremos a ver. Eso por parte de esa noticia bomba, ¿no?, que hemos tenido con esa baja, ¿no?, en corazonistas, en el Coras de Richie. Y teníamos esas finales, ¿no?, de ascenso que, como bien hablábamos la semana pasada, que tuvimos protagonistas, pues bueno, pues se llevó el gato al agua los de Muel, ¿no? Sí, así es. Te voy a decir que estabas contento por Lezafán, en este caso ya no tanto, pero bueno, al final es un partido en el que ya comentábamos la semana pasada, y además ya lo dije, ya comentaba el que entrevistamos de Muel, que les costaba los partidos y tenían que remontar, y así fue, porque volvieron a empezar pidiendo 0-2 los de Muel contra Peñalamurga, y a pesar de conseguir empatar el partido a 2, Peñalamurga volvió a irse por 2-4. Y finalmente, después de ese 2-4, ya Muel consiguió darle la vuelta, volver a tener que remontar, ir a contracorriente, que al final es lo mejor que se le ha dado, y llevarse el gato al agua. Al final es un partido que sobre todo se ha notado, como ya si hablábamos de Manu Franco en tercera, este caso Nogueras, sobre todo el hermano pequeño, se ha notado mucho porque de 7 goles que marca el equipo, 3 los marca Jorge, 2 los marca su hermano Álvaro. Entonces, claro, es un partido en el que te vas perdiendo 0-2 y Jorge Nogueras te empata el partido con 2 acciones, con 2 goles. Se te vuelven a ir 2-4, pero es que Jorge Nogueras vuelve a marcar el tercero y acto seguido su hermano marca el empate a 4. Y ya en ese momento, pues se consiguió el partido, pues estuvo muy igualado hasta falta de 2 minutos
y en el 38 volvía a marcar otra vez Muel, y ya en el 39 lo sentenciaba otra vez Álvaro Nogueras, y finalmente otra vez acto seguido, pues con el Peña La Murga ya vendido y sobre todo vencido de cara a portería, pues marcaba el 7º gol, que hace pues eso, que Muel celebrase la victoria ahí en Torres de Berrellén, y veremos a ver qué es lo que le depara a Peña La Murga la temporada que viene. Veremos a ver como has comentado tú, a ver esos grupos que se hacen tercera y en autonómica, y veremos a ver si tienen una plaza en tercera para haber sido finalistas, si no, porque claro, como bien hablábamos, hay que ver a Rastres, hay que ver al Colo, hay que ver Zafán si asciende, hay que ver qué se hace con Daroca con ellos, así que estaremos atentos a lo que ocurre. Y claro, dicho lo cual, teníamos también ascenso, en este caso a autonómica de la categoría de primera seniors. Veremos a ver cómo va la autonómica, porque hay muchos equipos, como comentaba, sí que vemos cómo es esa reestructuración, y ese equipo, uno de los nuevos equipos que va a jugar el año que viene en autonómica, es el equipo Pedro Cuarto. Muchos chicos de allí son ex compañeros y exjugadores del Colegio Romareda, pero además la final dio una vuelta, de un giro dramático de los acontecimientos, porque ganaba, claro, son 50 minutos, la Cigüeña ganaba 0-3, quedando 3 minutos de partido. No sé si la experiencia o qué fue, pero en 3 minutos se le fue el partido por completo. Pedro Cuarto consiguió llevar el partido a los penaltis, y después de eso se llevó el gato al agua en la tanda de penaltis por 4-1. Ahí sí que ya en la tanda de penaltis pues ya fue un poco más abierto, pero sí que es verdad que le empatan el partido a falta de pocos segundos, a falta de 1 minuto escaso, y tuvieron penaltis. Y además remarcar que el gol del empate lo marcó Jorge Abril, que es el hermano de Abril, el que está jugando, bueno, el que ha jugado en División de Honor Juvenil del Colo, el que está jugando en Segunda B, y siempre, pues, como comentabas, es de ahí de Romareda, y consiguió el empate que todo el equipo haya estado peleando durante toda la temporada. Así que veremos a un Pedro Cuarto el año que viene en autonómica, y una Cigüeña que va a tener que volver a esperar otro año más ahí en primera senior. Pues creo que tenemos protagonistas, ¿no, Alex? Así es, tenemos al entrenador, a Juan Pablo, y a Daniel Losilla, que es jugador. Pues Juanpa y Dani Losilla, muy buenas noches a los dos. Y enhorabuena por el ascenso. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, lo primero que os tenemos que preguntar es por el nombre del club. Pedro Cuarto, ¿cómo es esto? Contarnos. Pues, a ver, lo creamos un poco, pues eso, para darle continuidad a lo que era Romareda, como ha dicho bien Alejandro. Y pues pensando nombres, pues la propia calle del colegio se llama Pedro Cuarto. Y nos pareció original la idea y se lo pusimos ahí el año pasado. O sea, tenéis nombre de rey de Aragón. Efectivamente. O sea, un nombre chulo, la verdad. Ni adrede, ¿eh? se busca un nombre tan guay. Juanpa, ¿cómo es manejar a estos zagales? Pues la verdad es que te voy a ser sincero, y es verdad que es bastante fácil, porque bueno, yo he llegado así un poco como de rebote allí y conocía a un par de jugadores o 3 de otros años, y la verdad es que ha sido muy fácil porque el ambiente allí es genial, se llevan todos muy bien, pues lo que decís, al final son alumnos y chicos del Romareda que ya se conocen entre ellos, y la verdad es que ha sido todo bastante fácil, la verdad. Yo quería un poco preguntaros sobre todo a los dos para ver cómo lo habéis vivido. Está claro que seguramente me responderéis que en ningún momento la visteis perdida a la final, pero porque podéis decirlo, pero con 3-0 a falta de 3 minutos, 4 minutos, ¿os veíais capaz de llevaros el ascenso? Pues, a ver, yo es verdad que he confiado bastante en los jugadores durante toda la temporada, porque al final se ha visto una esencia de confianza en ellos mismos. Ellos han estado motivados toda la temporada, y es verdad que con el primer gol pues bueno, fue mala suerte, así fortuito y tal, y luego con el segundo y el tercero al final pues dices, vale, voy perdiendo 3-0, se me ha complicado aquí la final, pero es lo que te digo, al final hay algo ahí que dices, yo creo que en cuanto se enchufen los chicos van a darle la vuelta.
Y así fue. Es verdad que al descanso nos fuimos, yo me fui en parte un poco enfadado, pero en general, no con los chicos, sino por la situación, porque dices, se me va la temporada ya de repente, se me va toda la temporada ya. Y entonces, pues no sé, tuvimos ahí calma, estuvimos hablando en el vestuario en el descanso y salieron bastante confiados. Seguimos dándolo todo, sacamos portero jugador prácticamente al empezar la segunda parte porque ya nos la jugábamos. Y bueno, es verdad que gracias a la expulsión del portero de la Cigüeña, que fue a falta de 7 minutos, si no me equivoco, ahí cambió todo. Al final, pues expulsas a un portero que estaba saliéndose, que estaba parándolo todo, y nos metimos en el partido, pues por suerte, y es verdad que es complicado, ¿no? A reloj corrido, pero marcamos el segundo con portero jugador y el tercero Jorge Abril, que marcó ese tercer gol, y es verdad que, y hoy lo estábamos comentando porque nos hemos juntado, que a raíz de ese tercer gol, yo es verdad que ya volví a recuperar esa confianza y dije, yo creo que los penaltis ya vamos a ganar. No sé por qué, pero tenía esa idea. Dani, ¿teníais desde el inicio de la liga en vuestra mente el ascenso? No, de hecho, bueno, al principio de la liga, cuando hablamos con Juanpa, era un poco pues categoría nueva y a ver, ¿no? A ver qué se nos presenta. Pero sí que es cierto que vimos que las primeras jornadas que era posible intentar algo y lo fijamos ya, pues jornada 3, jornada 4, fijar el ascenso y luchar a por él hasta el final. Hemos eso, ahí peleando, la verdad que ha estado muy ajustado todo en la parte alta y bueno, nos ha sorprendido a nosotros mismos, ¿no? Que podamos también luchar por eso. ¿Cómo queda el equipo para la temporada que viene? Al final es verdad que tenéis que celebrarlo y lo habéis celebrado, pero ¿cómo veis al equipo de cada temporada que viene? ¿Nuevos fichajes? ¿Os mantenéis el bloque? La idea del Bueno, bloque pues es mantenerlo más o menos sí, en su totalidad y es cierto que reforzamos con juveniles del División de Honor de Romareda que cumplen ya este año y vienen a reforzar la plantilla. Claro, porque al final es la salida natural, ¿no? Para los jugadores de Romareda. Sí, eso O es. sea O sea, que, lo creamos un poco por darle continuidad a estos años que habíamos encadenado ya 2 o 3 ascensos y pues nos quedamos ahí un poco de queremos seguir jugando, ¿no? Pues intentamos sacar algo en casa y lo que pudimos sacar y de momento ha ido bien. Juanpa, a lo tonto, ¿habéis ido a decir vais a ser el nuevo Coras o el nuevo Pirineos? sí, bueno, a ver, es verdad que es lo que hemos hablado antes. Al final, el que haya un grupo ya hecho y consolidado en un cole, en este caso en el Romareda, pues nos ayuda bastante. Al final, yo creo que en el fútbol sala, y yo como jugador lo he visto, cuando tú estás a bien con tus compañeros, tienes un grupo, sabes a lo que juegas, es mucho más fácil. Entonces, lo que te digo, al final yo me he encontrado a un grupo, como dice Dani, pues suben unos cuantos juveniles del División de Honor, que entre ellos ya se conocen, pero también conocen a los del senior, entonces se puede formar un equipo bastante competitivo, la verdad. Yo primero quería preguntarle a Juanpa cómo has abordado esta temporada, qué habéis hecho sobre todo para lograr este ascenso. Pues mira, sobre todo es lo que te digo, al final yo como entrenador intento que se genere un buen ambiente. No vale de nada a veces tener buenos jugadores, sino que necesitas que exista un proyecto, que todos vayamos a una, ¿no? Es verdad que hemos tenido bastantes inconvenientes, un par de lesiones de larga duración en el equipo, tuvimos que fichar a un par de jugadores que vinieron a ayudarnos desde diciembre más o menos y tal. Y al final es conseguir, pues bueno, que los chavales estén motivados durante 8 meses prácticamente, que es verdad que es, bueno, complicado, pero ese es el trabajo del entrenador. Yo fui cuando me ofrecieron ir a entrenar allí, es verdad que me dijeron, bueno, pues la idea podía ser ascender a Autonómica. Es verdad que yo me motivé y entonces, pues bueno, he hecho parte de mi trabajo, obviamente es un trabajo de todos, de los jugadores y de todo el mundo, ¿no? Pero al final es eso, el crear buen ambiente, el tener un proyecto que en este caso era ascender allí a Autonómica.
todos han estado remando en la misma dirección y al final es lo que importa. Y ya para terminar, pues le quería preguntar a Daniel que si le hizo más ilusión el ascenso o marcarme un gol a mí en el Rector cuando sabía que no era portero, o si me ve capaz, o si es capaz de ganarnos el año que viene en Autonómica. Claramente el ascenso muchísima más ilusión, lo pusiste muy fácil en la portería. Ya... No sabía yo esa faceta suya de portero, Dani. Me tuve que poner de portero porque no había portero y se nos pusieron ganando a falta de 1 minuto y no nos valía más que el empate como mucho y dije que se ponga otro y ya salí de jugador y ya conseguimos empató. Y menos mal. Empataron. Ay, el trofeo rector siempre da estas alegrías. Pues yo solamente, ya para despedirnos, solamente espero que sigáis manteniendo el buen rollo, que le deseo una larga vida a ese club que nace bajo el paraguas de Romareda, ese Pedro IV, el ceremonioso, y lo dicho, que disfrutéis sobre todo de esa autonómica que con tanto esfuerzo os habéis ganado y que bueno, que siempre es una extraordinaria noticia saber que un chaval de Romareda cuando acabe su etapa juvenil pues que va a tener un referente donde al menos podría intentar seguir disfrutando, ¿no?, en el cole del futsal y de sus colegas. O sea que enhorabuena a los dos y que ya el año que viene seguiréis en el mismo bloque, porque lo lleva el señor Les y estáis en el mismo bloque, pero bienvenidos a la primera autonómica. Un abrazo a los dos. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, Alex, ¿te queda algo que decir? Algo que, aparte de que en el trofeo rector te metió un gol el Dani. Sí, la verdad es que sí. Además lo veré dentro de poco que me voy con el de campamentos también de monitor. Chaval, muy majo, muy majo. Y me alegro. No sabía exactamente. Cuando lo he visto hoy, he visto que jugaba ahí. Jolín, me lleva una alegría. Y nada, pues a ver si el año que viene. Lo tendrás de rival. Sí, claro. Lo tendrás de rival. Espero ganar, está claro. Un abrazo, Alex. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Y creo que finalizamos con Rafa Beltrán. Es que hoy llevamos un desbarajuste muy grande. Va a preguntar por el chat. ¿Hay más fútbol? Te pregunto, Y hasta con esto acabamos. Eso lo metíamos el cuarte. Vale. Exacto. Cortito y al pie. Como habéis dicho, ¿no? Que entra Paqui Sí, pero al final. Eso al final no ha podido ser y hemos tenido que modificar un poquito, pero yo creo que ha salido un programa bastante bueno y lo digo, cortito y al pie. Ha quedado un 40/20 con una pequeña... Con una entrevista de fútbol. Una pequeña bueno, de fútbol. Escucha, nosotros somos buenos hermanos y nos llevamos muy bien y nos gusta el fútbol y el fútbol sale a todo el mundo, con lo cual eso es lo importante. Eso es. Pues nada, ya solamente, pues lo he dicho, cortito y al pie, vamos a decirlo. Sin Julián Álvarez, porque igual se te viste de merengue, no me jodas. No, yo ya he cambiado lo de Julián Álvarez. Has visto que no he dicho nada y yo creo que en la vida hay que ser agradecido siempre y bueno, yo creo que alguno no es tan agradecido como debería ser. No. Estamos ante el nuevo Hugo Sánchez. Para los que sois jovencicos. Que yo me acuerdo de Hugo Sánchez. En el Google ponéis. No, pero nos ve mucha gente. Sí, nos ve mucha gente joven, sí. Ponéis en Google Hugo Sánchez y veréis como un tío que se besaba el escudo Atlético de Madrid, que casi que me parecía que había sido un mexicano, que había sido del Atlético de Madrid toda la vida, se cambió de acera y se fue al Real Madrid. Y bueno. Y aún llegó a jugar en un tercer equipo madrileño, si te acuerdas. En el Rayo Vallecano, sí señor. Sí señor. Me dio ahí todos los equipos madrileños. Y ahora, si le hubiera tocado jugar en esta época, pues habría pasado por Getafe, por Leganés, por todos estos. Sí, por todos estos. Era capaz de eso y de más. Pero bueno, y de más. Pero bueno, pues nada, ya solamente comentar que este fin de semana son las finales es el día del fútbol y el fútbol aragonés. El sábado se disputan las finales tanto en la ciudad del fútbol
Oscar Ple como en los pabellones que están para las finales de fútbol sala, y animar a estas finales de Copa, que ya son el último visita, el último partido de la temporada para todos estos equipos, y la fiesta que se va a organizar también en los campos de la Federación, en la ciudad del fútbol Oscar Ple, donde va a haber un poco actividades también de fanzón y de muchas cosas. Y bueno, ya recordar también que el domingo también es la entrega de premios de la provincia de Zaragoza para los campeones y subcampeones, que también se hace en la ciudad del fútbol aragonés Oscar Ple. Y nada, pues que esperamos a todo el mundo allí, y ya días de celebrar y de descansar, y que nosotros también descansaremos cuando nos queda un poquito. Cuando la competición lo permita, pero mínimo nos queda siguiente, 2 semanas, 2 partidos, 2 programas más. 2 programas más. Y esperemos que con 2 ascensos, con 3 ascensos, con el ascenso de Zafán, y bueno, pues que el fútbol sala aquí en Aragón yo creo que goza de muy buena salud, y que cada día lo contamos tanto contigo como con Alex, como con todos los compañeros, Alex Oliva, Carlos, tanto Héctor, Jandro, todos los que estamos aquí, pues todos sumamos para que el fútbol sala en Aragón sea mejor. Ojalá podamos ver cuantos más equipos mejor, y Exacto, que podamos disfrutar de nuestro futsal y del fútbol aragonés. ¿Pones la voz, por cierto, en el partido de esta semana? No. Mira, te quería comentar, es verdad que no os lo he podido comentar. En principio, la semana pasada que os anuncié, sí, yo voy a poner la voz. Sí, ya lo cambié. Bueno, pues al parecer no daban un duro porque mis amigos del Bada Huesca pasaran de ronda. Nadie contaba con eso y el Bada pasó. Entonces coincidía el partido del Bada con el del Guanapís. Y sí que es verdad que, a ver, ahora en serio, fue un follón gordo, porque claro, ya mis compañeros ya tenían todo organizado, tenían todo preparado, y hubo que hacer pues esa modificación, ¿no? Y ahora a mí me preguntaron y yo dije, oye, yo he hecho al Bada, voy a hacer el Bada, porque narrar balonmano, pues para una persona que no la haya hecho durante toda la temporada, pues es complicado. Es más complicado, claro. Es complicado, ¿sabes? Entonces, pues bueno, desde aquí Gonzalo Alba, que le mando un saludo, pues fue el que se encargó de narrar el mozo el partido como buenamente pudo. Y no, esta semana ni las chicas ni los chicos. Me toca el Sneca Fraga, que se ya juega. Lo he visto, ya lo he visto. Es que eres multidisciplinar, Fra. No, yo creo que han dicho, oye, pues balonmano, que le haga el Fracho. El hockey patines, que le haga el Fracho. Y me falta la petanca y poca cosa más. Sí. No lo descarto, no lo descarto. Eso es. Bueno. Pues a ver si ya dentro de poco tenemos ya buenas noticias en nuestro futsal, y nada, la próxima semana más. Ojalá sea así. Un abrazo, Rafa. Un abrazo. Bueno, y por mi parte, daros las gracias a todos los que habéis estado prácticamente 2 horas de análisis del futsal aragonés. También hemos tenido nuestra pincelada con el fútbol, con el Club Deportivo Carte, que se juega el todo por el todo a 2 partidos contra el Badajoz. Y que yo lo que os pido siempre, que le deis a seguir al canal, que es muy importante para nosotros, me gusta, notificaciones, bueno, el paquete completo. Que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en la Grada FM 40x20. Sed buenos. Adiós.